Hola y bienvenidos y bienvenidas a mi canal, que es también el vuestro. Soy Ramón Sanz de la Cal, abogado especializado en Derecho Penal y Penitenciario. Hoy os presento un vídeo sobre los permisos de salida ordinarios en prisión, que espero que sea de vuestro interés. Tenemos que tener en cuenta que los permisos ordinarios tienen como finalidad la preparación de la vida en libertad, pero también hay otra serie de fundamentos, cuáles son fortalecer los vínculos con la familia, reducir las tensiones propias de estancia en prisión, estimular la buena conducta, crear un sentimiento de responsabilidad y, sobre todo, dar información al interno o a la interna sobre el medio al cual tarde o temprano va a regresar. Se pueden disfrutar 36 días de permisos ordinarios si estás en segundo grado o 48 días si estás en tercer grado por año, distribuidos la mitad en un semestre y la otra mitad en el otro. Y los permisos ordinarios podrían ser de hasta 7 días de duración. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder al permiso de salida ordinario? Pues realmente como requisitos objetivos y mínimos, esto es, si no los cumplo me lo van a denegar en todo caso, son tres. El primero es haber cumplido un cuarto de tu condena. El segundo es estar clasificado en segundo o en tercer grado. Y el tercero es no tener mala conducta. Respecto al cuarto de la condena, si una persona cumple una sola condena, el cálculo es muy sencillo. Tenemos aquí el ejemplo de una persona que está cumpliendo 10 meses. Para calcular el cuarto de su condena, tendríamos que coger los 10 meses, multiplicarlos por 30 días y dividirlo entre 4, que resultaría 75. Esta persona podría solicitar los permisos de salida a partir del cuarto de su condena, que se culminan con los 75 días. Pero en cambio, si una persona está cumpliendo varias condenas, lo suyo sería refundir todas esas condenas. En materia de refundición, ya hemos colgado otro vídeo que trata sobre ello. En este caso vemos cómo una persona tiene 4 ejecutorias, en la primera cumple 6 meses, en la segunda cumple 6 meses, en la tercera cumple un año y en la cuarta cumple 6 meses. Fruto de la refundición, se le ha hecho la suma aritmética y resulta 2 años y 6 meses de cumplimiento, esto es 900 días. Pues bien, para calcular el cuarto de la condena para acceder a permisos, habría que coger los 900 días y dividirlo entre 4. Esta persona a los 225 días podía acceder a los permisos ordinarios de salida. Respecto del requisito de estar en segundo o tercer grado de clasificación, tenemos dos preguntas que nos hacen comúnmente dentro de prisión. La primera, ¿qué pasa si estoy preventivo? ¿Puedo tener permisos de salida ordinarios? Hombre, lo que tenemos que decir es que el artículo 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los permisos de salida pueden ser concedidos a internos preventivos, con aprobación de la autoridad judicial, no del juzgado de vigilancia penitenciaria, sino de la autoridad judicial a cuya disposición esté la persona que está preventiva. Pero lo cierto es que en la práctica estar preventivo no es estar clasificado en segundo grado o tercer grado, como exige la ley. Por lo tanto, va a ser difícil que una persona que esté preventivo pueda acceder a permisos de carácter ordinario. Y máxime si la prisión se ha decretado con fundamento en evitar los riesgos de reiteración delictiva. Otra de las preguntas que se nos hacen dentro de prisión es qué pasa si estoy clasificado inicialmente en tercer grado. Una persona puede ser clasificada inicialmente en tercer grado y por lo tanto no tener ningún periodo de cumplimiento. ¿Tengo que esperar al cuarto para acceder a los permisos ordinarios? Aquí la respuesta es claramente no. Una persona que esté clasificada inicial en tercer grado puede disfrutar de permisos de salida de fin de semana sin necesidad de haber cumplido un cuarto de su condena. Además, esto viene avalado por los criterios de los jueces de vigilancia penitenciaria que se establecieron en el año 2010. Respecto del requisito de no tener mala conducta, muchas veces se nos pregunta qué es no tener mala conducta para poder tener permisos de salida. Realmente la ley no dice lo que es no tener mala conducta, es un concepto jurídico indeterminado.
pero en la práctica sabemos que no tener mala conducta significa no tener sanciones o no tener partes y sobre todo cumplir con los deberes que se imponen dentro de la prisión, como seguir las normas, mantener un respeto a los funcionarios y a las funcionarias, una conducta correcta hacia el resto de los internos e internas, colaborar con el programa individualizado de tratamiento, higiene, realizar actividades propuestas, etc. También respecto al requisito de no tener mala conducta, muchas veces se nos pregunta, pero entonces si yo tengo sanciones, ¿puedo pedir permisos? Pues hombre, la respuesta es sí. Las sanciones, aunque las tengas sin cancelar, no impide que puedas pedir que se te estudie y que se te tramite el permiso, aunque en todo caso va a ser objeto de valoración. Sí que parece ser que va quedando claro jurisprudencialmente que realmente este requisito de no tener mala conducta no se refiere a tener una sanción o no tenerla, sino que más bien se refiere al comportamiento que la interna o la interna tenga dentro del centro penitenciario, y ese comportamiento debe de ser valorado o ponderado en su totalidad, teniendo en cuenta tanto lo positivo como lo negativo. Si cumplo los requisitos objetivos, ¿cómo pido el permiso de salida ordinario? Pues realmente es muy sencillo. Tienes que presentar una solicitud por instancia dentro de prisión. Es muy conveniente que a esa solicitud acompañes la documentación correspondiente que apoye tu solicitud. Por ejemplo, el programa individualizado de tratamiento, la concesión de recompensas, el histórico de actividades, los pagos que has venido haciendo de la responsabilidad civil, las actividades productivas, la hoja de cálculo, los programas que has venido siguiendo con aprovechamiento, los tratamientos con evolución positiva. Una vez que presentas la solicitud, se va a hacer por parte del equipo técnico un informe y finalmente resolverá la Junta de Tratamiento en acuerdo, que te dirá si te da el permiso o no, y en el caso de que no te lo dé, te dirá motivadamente las circunstancias por las cuales no te lo da. Si cumplo los requisitos objetivos, ¿es suficiente para que me den el permiso de salida? Pues la respuesta claramente es no. Hay que cumplir otra serie de requisitos subjetivos, aquellos que tienen en cuenta a la persona en concreto que solicita el permiso ordinario. Por eso hemos dicho que antes de decidir todo permiso ordinario de salida, el equipo técnico va a emitir un informe. Que en ese informe, en definitiva, lo que se va a tratar de dilucidar es la predicción del riesgo. Es decir, el riesgo que hay en que una persona disfrute de un permiso ordinario de salida. Y esa predicción del riesgo, el equipo técnico lo va a hacer sobre dos variables. Una, sobre una tabla de variables de riesgo y dos, sobre una tabla de concurrencia de circunstancias peculiares. En la tabla de variables de riesgo se va a tener en cuenta circunstancias de la persona, de la actividad delictiva, de la conducta penitenciaria y del permiso. Como ejemplo diremos, se va a tener en cuenta la variable de extranjería, drogodependencia, profesionalidad, reincidencia, quebrantamientos, peligrosidad, deficiencia convivencial, lejanía y presiones internas. Y también se va a tener en cuenta el tipo de delito, es decir, el tipo de delictivo por el que una persona está cumpliendo condena, sobre todo si es una condena o es un delito contra la libertad sexual. Se van a tener en cuenta si la persona pertenece a banda armada o de carácter internacional. Se va a tener en cuenta la trascendencia social del delito. Se va a tener en cuenta el grado de cumplimiento y se va a tener en cuenta si hay alguna alteración psicopatológica de la personalidad con mal pronóstico y ausencia de apoyo exterior. Otra de las dudas que se presentan en prisión es respecto de los extranjeros y extranjeras en situación irregular y con orden de expulsión, si pueden solicitar permisos. La ley lo que establece es que no debe haber ningún tipo de discriminación para estas personas. Y, en todo caso, si acreditan arraigo suficiente en territorio español, podrían conseguir un permiso de salida ordinario. Lo que sí que tienen claro es que se te va a denegar si estás indocumentado y te niegas a ser documentado. Entonces, si cumplo los requisitos objetivos, ¿tengo derecho a que me den el permiso de salida? Pues ya hemos visto que los requisitos objetivos no son suficientes, sino que también hay que cumplir los requisitos subjetivos. Lo que se ha dicho jurisprudencialmente es que las personas privadas de libertad no tienen un derecho subjetivo ni fundamental al permiso ordinario de salida.
Pero lo que sí que tiene claro la jurisprudencia es que si se cumplen los requisitos objetivos, tienes derecho a que se te deniega el permiso sea de forma motivada y adecuada a tus propias circunstancias personales. Otra de las dudas que se suele plantear es si me pueden poner condiciones y controles para el uso del permiso de salida ordinario. Y la respuesta es sí. Para personas drogodependientes o que tienen consumos, normalmente se les condiciona a un control de tóxicos, antes, durante y al regreso. Puede haber condiciones de medidas de control de carácter tecnológico. Puede haber condición de presentación en prisión o presentación ante la policía o la Guardia Civil más cercana. Puede haber condición de tutela familiar o institucional, es decir, que la persona privada de libertad a la salida y al regreso esté acompañada por alguien. Puede haber condición de contactos telefónicos con personal de prisión, etc. Finalmente, ¿qué puedo hacer si la Junta de Tratamiento me deniega el permiso de salida? Bueno, como hemos dicho, si la Junta de Tratamiento te deniega el permiso de salida, debe de ser motivado y adecuado a tus circunstancias personales. Contra ello puedes presentar recurso de queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y contra la desestimación de la queja, cabría presentar recurso de reforma al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y o recurso de apelación a la Audiencia Provincial. Tenemos que tener en cuenta que la intervención de abogado o abogada es obligatoria para el trámite de la apelación, pero es muy conveniente que se haga también para la queja, es decir, es conveniente que se haga desde el inicio del recurso. ¿Por qué? Porque será en el inicio del recurso, esto es en el recurso de queja, cuando podamos proponer los medios de prueba. Si no lo hacemos en el recurso de queja, realmente luego en el recurso de apelación ya no podríamos hacerlo, porque la prueba en segunda instancia está tasada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, si has llegado hasta el final, muchísimas gracias. Si es la primera vez que accedes a mi canal, te invito a suscribirte y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que des a un like y si quieres puedes compartirlo en redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.